Pues aquí seguimos en la explanada y, como ya os he adelantado, ya está preparado Daniel Valverde, que hoy viene muy cinéfilo, viene a hablarnos de sus sugerencias para un posible festival de cine. Si se celebrase en Alicante un festival de cine de terror, pues cuáles serían sus películas favoritas o las que estarían sí o sí representadas. Así que vamos a charlar con él de algunos clásicos del cine de terror, otras son más novedosas. Pero bueno, seguro que aportamos información interesante y si no habéis visto alguna de las que comentamos, pues a lo mejor os apetece verlas. Bienvenido, Daniel. Gracias, encantado de estar aquí. Estaba pensando con la opción a verlas porque ahora con Netflix y todo esto, muchas de ellas están ahí subidas, o sea que son de fácil acceso. Sí, aprovechando pues que ha finalizado hace poco el Festival de Cine de Alicante, este fin de semana, también el de San Juan, pues sí, nos hemos puesto un poco cinéfilos y he traído una lista que, bueno, he confeccionado de películas de terror y ciencia ficción, ¿no? Que siempre tienen esa componente de terror, de miedo, ¿no? Ya sea más directo o más psicológico. Es una lista que no están los grandes clásicos, he oído un poco menos en alguna película que sí que he querido incluir por algún motivo en concreto. No son ni las mejores ni las mayores obras maestras, pero sí que son películas... Las peores tampoco. Para alguien a lo mejor sí, pero para mí son películas que han resonado, ¿no? Como The Shining, ¿no? Han resonado algo en mí, en mi interior, y por eso pues son especiales para mí, y cada una de ellas tiene un componente de reflexión muy importante y que entronca también muchas veces con todos los temas que hemos comentado, que comentamos aquí en la explanada, ¿no? Vamos a empezar, si te parece, por la número 1, la primera. ¿Sí? Claro, hay que empezar por la primera, que es Dark City. Sí. Dark City, una película que pasó bastante desapercibida en su momento. Ahí tenemos la carátula, protagonizada por Rufus Sewell. Por favor, haz un alto aquí. Qué bonita palabra, carátula. Sí. Es que se está perdiendo. Se está perdiendo. Ya no se dice carátula. Se está perdiendo y yo la reivindico desde aquí, ¿no? Yo también, y de hecho la uso a veces. La carátula que veíamos el póster, ¿no? Ahora el cartel, ¿no? Sí, el cartel. Bueno, pues esta es la segunda película de Alex Proyas, un director claramente venido a menos, que curiosamente empezó haciendo sus mejores películas al inicio de su carrera, como fue El Cuervo, sí, y luego Dark City, que es una película maravillosa, magnífica, protagonizada por Rufus Sewell, Donald Sutherland, y una película bueno, que lo tiene un poco todo, ¿no? Que reúne muchas de los ingredientes de cualquier thriller de ciencia ficción, de misterio, también de terror, con la presencia en una ciudad en la que nunca es de día, de unos personajes que se llaman los ocultos y que parece que manipulan la realidad, convirtiendo zonas de la ciudad, y bueno, el protagonista se ve inmerso en un asesinato que parece que ha cometido y poco a poco va descubriendo una trama que lo conduce a un final absolutamente aterrador y que cambia por completo el significado de toda la película. Es Dark City, muy recomendable esta película de Alex Proyas, que luego, por ejemplo, quizás la única película más salvable es Yo Robot, que es la adaptación de Asimov, de la novela de Asimov, y luego, bueno, ya acabó con Dioses de Egipto, ¿no? Que creo que es una película realmente infumable. No la he visto esa. Bueno, pues señor Alex Proyas... Qué carrera también más... Para mí involutiva, ¿no? Pero, ojo, hay directores... Evolutiva mal, ¿no? Sí, porque si empezó desde... es una involución para mí, ¿no? Involutiva. Claro. Hay directores también que, bajo mi punto de vista, han sufrido este efecto, ¿no? Como el propio Tim Burton. Para mí, a excepción de Big Fish, para mí también es un director que quizá lo mejor ya lo dio, ¿no? En sus primeras películas. Sí, es difícil saber cuándo irse también, ¿eh? Sí. Entonces, pues aquí encontramos muchos casos, aparte de Tim Burton hay más. Bueno, recomendación primera, Dark City. Vamos a por la segunda. Sí. La segunda la he querido incluir porque es una de las mejores adaptaciones para mí que se han hecho de un videojuego, y es una película que es bastante pues perturbadora, sobre todo para aquellos que no hayan jugado a la saga de videojuegos, firmada por el Team Silent de Konami. Ahí está. Y sí, es esta película, Silent Hill, dirigida por Christoph Gans, el director también del Pacto de los Lobos, un declarado amante de los videojuegos que, de tanto jugar a esta saga en PlayStation,
un buen día llama por teléfono incluso a los responsables del Team Silent diciendo que tiene un proyecto que quiere llevar a la pantalla como sea esta saga, porque le parece una de las sagas más brutales de la historia de los videojuegos, y convence al Team Silent, a los responsables del Team Silent, para que incluso la preproduzcan y la postproduzcan, pongan dinero para llevar a la pantalla esta adaptación del videojuego de Silent Hill. Sí, incluso la música que aparece, que es maravillosa, la banda sonora, es de Akira Yamaoka, el compositor original de la saga Silent Hill. Hay que decir que el guión es de Roger Avary, y Roger Avary aquí viene la anécdota curiosa, piensa en cómo adaptar la historia de este pueblo, de este Silent Hill, donde persiste siempre la niebla, donde la realidad y la ficción parecen mezclarse, donde el tiempo parece detenido y donde ocurren hechos extrañísimos, sobre todo en ciclos, donde empieza a sonar una sirena y aquello se transforma. El lugar, la realidad, se transforma como una especie de Stranger Things, en un reverso oscuro. Bueno, pues este guionista, Roger Avary, que por cierto es el guionista también de Pulp Fiction y algunas otras películas como Reservoir Dogs, se basa en la historia de un pueblo que existió, de un borough que se llama, un distrito que se llama Centralia, que está en Pensilvania, y es un pueblo, porque él, claro, imagina, ¿cómo puedo trasladar la historia de un pueblo siniestro, ¿no?, que sea más o menos verosímil, donde siempre haya una ceniza perpetua, donde parece que todo siempre sea gris? Pues se basa precisamente en Centralia, un pueblo... Pensilvania no es donde vive Drácula, que mucha gente lo confunde. Eso es Transilvania. Es Centralia, es, bueno, un grupo de casas que hoy en día es un pueblo fantasma. En el 2010 tenía un censo de solo 10 habitantes, Centralia, y es un pueblo en el que ocurre una gran tragedia. En el 1962 se prende fuego a la mina de carbón que, digamos, que recorría el pueblo a unos 1000 metros por debajo de la superficie, y convierten al pueblo en sí en una enorme caldera que aún hoy en día sigue quemando. Sí, ocurren hechos insólitos. Pues el responsable de la gasolinera un día mete el termómetro en los depósitos de combustible y se da cuenta de que están a 80 grados la gasolina. Es decir, sigue, y se dice que hay allí poder calorífico para arder, hay carbón para arder hasta 250 años más. Es decir, estamos hablando de Centralia, un lugar hoy en día que es muy parecido, que está abandonado, es un pueblo fantasma, con una gran avenida resquebrajada por donde continuamente aparecen fumaratas de... Sí, es un pueblo que está quemándose continuamente, y de ahí Roger Avary, digamos que se inspira para trasladarlo a ese Silent Hill, ¿no?, a ese pueblo que luego podemos ver en la película. ¿Pero esto lo sabe Iker, por ejemplo? Pues no lo sé, no es un tema muy conocido el de Centralia, pero bueno, yo lo dejo ahí para que los telespectadores le echen un ojo, porque se producen muchos accidentes en el pueblo, muchos niños caen en pozas, mueren, y poco a poco se va despoblando. Hoy en día ya digo que es un pueblo fantasma, pero que se puede visitar. Incluso hay una carretera que se corta, igual que vemos en el videojuego, porque es peligrosa realmente. Ajá. Bueno, ahí quedaba la segunda recomendación, Silent Hill, la adaptación del videojuego. Vamos a por la tercera, La Invitación. Que sé que también es una película que a ti te... A mí me fascinó esta película. De Karin Kuraman, esta directora. Es un thriller claustrofóbico, bastante desasosegador, inquietante. Es una cena de amigos donde empiezan a florecer algunas tragedias del pasado, sobre todo pues la pérdida de un hijo común entre dos personas que han rehecho su vida, pero que en esta invitación un tanto extraña, ¿no?, que esta reunión extraña, pues van apareciendo toda una serie de situaciones que cada vez se complican más, y poco a poco la atmósfera se va enrareciendo hasta un final absolutamente perturbador, pero absolutamente, con una imagen y un último fotograma increíble, ¿no? Para mí, una de las películas de terror psicológico puramente claustrofóbico que mejor captan lo que puede ser la esencia auténtica del cine de terror, ¿no? Aquí no hay sangre, no hay monstruos, pero sí que hay una historia... Hay personas, ¿no? Sí. Hay personas con oscuras intenciones. Aparece además Darío, el actor que interpreta a Darío en Juego de Tronos. Ah, ¿es verdad? Sí, y el segundo Darío.
no el primero. Y luego sabemos que hubo ahí un cambiazo a lo Will Smith. Ah, es verdad. A lo madre de Will Smith, que también Sí, también hubo, sí, me acuerdo de eso. Bueno, pues una película absolutamente... de Will Smith en El Príncipe de Bel-Air, sí, no su madre en la vida real. Claro. Una película absolutamente recomendable, esta invitación. Muy recomendable. Invitamos a todo el mundo que bien traído, a que la vea. Vamos a por la cuarta recomendación, un clásico. Me encanta porque estamos viendo películas de estilos también muy diferentes. Sí. En este caso, un clásico, como ya digo, del cine de... Bueno, un poco terror... Es que no sé si es terror o... Es terror, no sé. Ciencia ficción, no deja de ser también una distopía, en cierta manera, ¿no? Es Existence Z, es la película de David Cronenberg, ese director que reivindica de forma habitual esa carnefilia, ¿no? El gusto por la carne, y aquí vemos cómo es una nueva reinterpretación, digamos, en lo que pueden acabar evolucionando los videojuegos, y es que dejan de ser ya algo digital, algo electrónico, para convertirse en algo orgánico. Ya no estamos hablando de consolas, hablamos de vainas que se conectan directamente a través de un biopuerto a la espina dorsal de los participantes, de los que quieren adentrarse en esos juegos de realidad virtual. Aquí vemos a Jude Law haciendo posiblemente uno de los papeles más impresionantes de su carrera y menos reconocidos. Y bueno, pues estos jugadores se ven envueltos, digamos, en este juego Existence Z, que es, digamos, el gran Theft Auto de aquellos tiempos, el juego más increíble, el juego más grandioso, y se ven envueltos en una especie de caverna de Platón orgánico virtual, en la que ya les es difícil empezar a diferenciar qué es realidad, qué es ficción. Y vemos cómo poco a poco, bueno, pues también evoluciona hasta un final que te hace reflexionar. Luego salieron ya muchas películas de esta temática, ¿no? De videojuegos que se relacionan con la vida real y que es difícil a veces separarlo. Incluso un capítulo de Black Mirror, sí. Algún capítulo de Black Mirror va sobre esto. En fin, que es una temática que se ha convertido en habitual, y es normal, ¿no? Porque el mundo de los videojuegos aún está ahí, está creciendo y nos da un poco de... Claro, aquí la gracia que tiene es que, ya te digo, que el principal hecho diferencial es que es todo, claro, es que es todo orgánico, ¿no? Incluso las pistolas se fabrican entre ellos con partes de carne, de huesos. Digamos que además todo empieza así, ¿no? Porque a la programadora de este gran videojuego que es Existence intentan asesinarla en una presentación en público, y se dan cuenta de que el que ha disparado la pistola lo estaba haciendo con una pistola que era orgánica, no era una pistola... Es decir, que aquí ya empieza a filtrarse, ¿no? A mezclarse la realidad y la ficción del videojuego, ¿no? No sabemos muy bien dónde están los límites. Bueno, ahí queda la recomendación más como de ciencia ficción inquietante. Vamos a por la quinta, sí, que es novedosa, no tiene tantos años como la anterior, es reciente, y ahí la tenemos, La Bruja. La Bruja, sí. De Robert Eggers, es una ópera prima, para mí maravillosa, que recupera un poco la esencia del terror clásico, del terror gótico, en una historia minimalista, pero que a la vez capta muy bien la atención, ¿no? Es una familia puritana que es expulsada de su comunidad y se va, es en Nueva Inglaterra, estamos hablando del finales del siglo XVII, si no recuerdo mal, y es expulsada y se establece cerca de un bosque, esa familia con los 4 o 5 hijos, y empiezan a suceder unas cosas, unos hechos extraños, una interacción con algo que habita en el bosque, la desaparición de un bebé, y cómo acusan a la hija mayor de haberse convertido en una bruja, ¿no? Vemos como la película analiza y pone encima de la mesa pues muchos temas, como el puritanismo, las comunidades religiosas, ese aislamiento que también vimos, por ejemplo, en la película que, si da tiempo, comentaremos, del bosque, ¿no? de Shyamalan, ¿no? Es una película realmente maravillosa, perturbadora, y que logra crear una atmósfera absolutamente genial. La protagonista, hay que decir que luego la vimos en Split, en Múltiple.
en la película de mira, la podríamos haber recomendado. Que es como una precuela del Protegido. Sí, pero no lo desve... Ya hemos hecho spoiler. Bueno, yo creo que lo sabe todo. No pasa nada. Ah, sí, vale. Pues yo no me enteré hasta que no la vi. Bueno, da igual. Esta película, si alguien espera grandes sustos, no va a encontrarlo aquí, ¿sabes? Es algo mucho más sutil. Sí. Y que todo eso, y con un final también bastante llamativo. Sí, hay escenas memorables, ¿no? Como Black Phillip, toda la comunicación con Black Phillip, que es, digamos, una cabra que convive con ellos, un macho cabrío que convive con ellos, que deparará también más de una sorpresa, ¿no? Una película cruda. Es especial, además. Es especial también la película. Es una película cruda, ¿eh? No apta para todos los espectadores. No, desde luego que no, pero para mí una de las películas más reseñables y revelación en cuanto al terror se refiere de los últimos tiempos. Vamos a seguir por la sexta película, un clásico, no podíamos dejarla fuera de esta lista, y es que yo creo que no queda nadie que no haya visto El Resplandor, ¿no? Bueno, quizás aún quede alguien y por eso pues ahí va mi recomendación, El Resplandor, The Shining, Stanley Kubrick, que reinventa el género del terror, como siempre, y basándose en una novela, ¿no? homónima de Stephen King, la adapta de forma muy libre hasta el punto de enfadar incluso al propio Stephen King. No es raro tampoco. Y es curioso porque aquí se produce algo extraño, ¿no? Pero viniendo de Kubrick es esperable, ¿no? Y es que realmente la película es mucho más exitosa y parece que incluso llega a un punto de genialidad y digamos, de esencia genuina, que parece que es el libro el que esté basado en la película de Kubrick. Sí. Supera el libro claro, cuando es al revés, ¿no? Y realmente es una película sobre la que se han hecho múltiples interpretaciones, simbolismos ocultos. Hay un documental que se llama Room 237, que es precisamente la habitación epicentro de todo lo oculto y todo lo macabro, ¿no? Ese Red Room, que he visto en el espejo significa Murder. Y se ha escrito mucho sobre El Resplandor, sobre ese doblaje que tuvimos que padecer en España, que esto es algo, un elemento... De Verónica Forqué. Muy criticado. Sí. Pero al margen de esto, es una película fascinante, que como ya digo, no es para nada incompatible con que te hayas leído el libro y luego veas la película, porque parecen, si no historias diferentes, desde luego atmósferas diferentes. Hay datos curiosos, ahora que estoy escribiendo precisamente sobre eso, que la gente quizá no sepa, y es que las escenas exteriores están rodadas en el Timberline Lodge, que es un hotel de montaña situado en Oregón, en el Monte Hood. Luego es verdad que las escenas interiores y tal no se rodaron ahí, se rodaron en Inglaterra, pero sí que es cierto que, por ejemplo, sabemos que Stephen King se basa en el Hotel Stanley, en una experiencia que el propio Stephen King padece y sufre allí, pero sí que es cierto que, por ejemplo, hay una anécdota curiosa que en la página del Timberline Lodge, que es este hotel donde que presta su fachada, digamos, ¿no? Esa memorable fachada, hay una anécdota curiosa, y es que ellos, los dueños del hotel, le exigen a Kubrick que, por favor, cambie el número de la habitación, que ya no sea la 217, como era en la novela de Stephen King, porque esa habitación existía realmente en el Timberline Lodge. Entonces tenían miedo de que aquello pudiera suponer un hándicap a la hora de alquilar esa habitación. Bueno, Kubrick les hace caso, la cambia por el famoso 237, Room 237. Hay quien dice que Kubrick hace un guiño a las misiones Apolo, incluso, ¿no? Que ahí, digamos que encripta su posible colaboración en un fraude en las grabaciones del alunizaje del Apolo 11 y toda esta historieta, ¿no? que es bastante infumable, pero parece que dicen que la cambia a 237 porque 237, 237.000 millas, es la distancia que separa la Tierra de la Luna, ¿no? Y que quiso encriptar esa información. Bueno, hoy sabemos pegaba que puntadas sin hilo, no para algunos. No sé yo si Kubrick en su intención tenía lanzar todos estos mensajes subliminales. Yo creo que se ha reinterpretado muy por encima de lo que Kubrick seguramente en muchas ocasiones quizás sí que quiso encriptar algo, pero en muchas fue simple casualidad o simple, aunque sabemos que era alguien muy metódico en sus grabaciones, ¿no? Pero sí que yo creo que se ha ido un paso demasiado allá, ¿no? Bueno, hay que decir que la habitación 237 que aparece en la película, que es la 217 del original y del Timberline Lodge, luego sorprende a los propietarios del propio hotel porque es la habitación
más demandada de la historia. Claro, la gente, claro, la gente quiere hospedarse en la habitación 217. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es la gente? Si es que somos así, claro. Sí, sí, somos así. Vamos a por la séptima recomendación, Session 9. Session 9. Película para mí magistral, que pasó absolutamente también desapercibida por taquilla. Esta no la he visto. Dirigida por Brad Anderson, un director que para mí, a que yo le tengo mucho respeto, es el director también de El Maquinista, por ejemplo. Ah, no me digas. Sí, protagonizada por Christian Bale, y recientemente Transiberian, una película que también no está mal, Transiberiano, protagonizada por Eduardo Noriega. Bueno, pues Session 9 nos habla, además está grabada en un psiquiátrico de Danvers, que existió realmente. Es un hospital psiquiátrico que existió realmente, está grabado toda la película allí, en ese hospital psiquiátrico, que creo que hace poco fue demolido, y nos habla de un grupo de, digamos, de obreros que se encargan de retirar materiales contaminantes de las instalaciones, concretamente del amianto, del asbesto, ¿no? Para adaptar, digamos, para que aquello deje de ser peligroso para la salud pública, ¿no? Bueno, pues cuando este grupo de obreros trabajan en ese hospital psiquiátrico durante una semana, empiezan a ocurrir una serie de hechos que vinculan, además, empiezan a destapar un pasado oculto de alguno de los internos. De los internos, sobre todo de una chica, porque se encuentran unas cintas donde hay sesiones de psiquiatra-paciente, hay 9 sesiones, de ahí Sesión 9, donde se va, digamos, contando una historia de una persona, de una interna que sufría un trastorno de personalidad disociativa. Y cuando se llega a la cinta 9, aparece un tal Simon, que dice que es un espíritu que habita entre los débiles y los enfermos. Vaya. O sea, que esta es una película como para irte a dormir tranquilo, ¿no? Tranquilo, es una película para mí muy recomendable, terror psicológico puro y duro. Pues fíjate, la voy a ver, porque a mí estas temáticas me gustan mucho. De hecho, John Carpenter tiene una también inspirada en un centro de salud mental, que es muy interesante, y me he olvidado el título porque soy fatal para los títulos. Pero la recomiendo desde aquí. Sí, y La cura del bienestar también apareció hace poco, de Gore Verbinski, que también es una película bastante recomendable y que sigue esta línea un poco, ¿no? De no saber muy bien si realmente alguien tiene algún problema mental, es decir, endógeno, o realmente si está siendo manipulado desde fuera por una entidad que lo está volviendo loco, ¿no? Madre mía. No, si es que son cosas muy inquietantes. Vamos a ir por la siguiente recomendación y seguimos con los números, en este caso el 13, nivel 13. Sí, esta vamos a pasar un poco rápido por ella. Es una adaptación de un cuento de una novela de Gayul, que de nuevo nos habla de una realidad dentro de... es producida por Roland Emmerich, por suerte no se nota mucho su mano. Sí. Y se ve también añeja la película, es de los 80. Sí, bueno, es que se recrea, digamos, el argumento de la película es que se crea una especie de simulador, de gran simulador, que nos simula un Los Ángeles de los años 30. Entonces las personas se conectan a ese simulador y adoptan la personalidad de uno de los NPCs, de los personajes no jugables, que pululan por ese reino virtual. O sea, ¿no? que esa es más de ciencia ficción, realmente. Sí, pero ocurre una cosa. A ver, se produce un asesinato de uno de los creadores de este simulador, absolutamente brutal, y este asesinato, este hombre antes de ser asesinado transmite un mensaje al otro creador, y el otro creador se interna en ese juego, en ese mundo virtual, en ese Los Ángeles de los años 30, para descubrir algo aterrador también, de nuevo, que tiene mucho que ver con Dark City, también con el mito de la caverna de Platón, por cierto, y con cosas que ya vimos en otras películas distópicas, ¿no? Muy recomendable, nivel 13, que verán los telespectadores por qué se titula así, The 13th Floor, nivel 13, porque es una planta que realmente no existe, ¿no? Es una película recomendable a quien le guste
de todos estos mundos simulados y de no saber muy bien en qué nivel de la realidad nos encontramos. Siguiente recomendación, la novena ya, It Follows. Esta no sé si, esta sí que es de terror, ¿no? Sí, It Follows es una de las películas más sorprendentes también de la última, podríamos decir, de la última década, de los últimos años. Es además un debutante, Mitchell, que firma una de las películas que de alguna manera vuelve a hacer que tengamos esperanza en el género del cine de terror. ¿Sí? No llega a ser una película de género slasher, donde empiezan a morir siempre pues, son las típicas Scream, las típicas Viernes 13, ese género slasher donde empiezan a morir, a mí me encanta, empiezan a morir sujetos adolescentes, ¿no? Sí, sí. Que ya llevan escrito estilo Destino Final, llevan escrito la palabra muerte en la frente. Es una película muy original y es una reinterpretación de un juego clásico que yo creo que todos hemos jugado, que es el Tú la llevas. Ah, no me digas. Aquí lo que ocurre es que a partir de tener relaciones sexuales con una persona, esta chica, digamos que se queda con algo que se va transmitiendo mediante las relaciones sexuales. Como una ETS. Sí, sí, exactamente. Qué divertido. Ese algo es, no se sabe muy bien lo que es como una marca que llama a unos determinados personajes que no se diferencian prácticamente de la gente de carne y hueso, y que a partir de que tú lo llevas, de que tú has adquirido esa marca, te persiguen y te siguen y se ocultan y te miran para acabar con tu vida. Si acaban con tu vida, luego van a buscar al anterior que te la ha transmitido. Claro, para ir acabando con el contagio. Entonces lo que consiste es en que tú debes transmitir, debes tener relaciones sexuales con alguien para fastidiarlo y que le siga a esa persona y no a ti, ¿no? De eso, ese es el argumento principal de It Follows. Dicho así parece un poco absurdo, pero realmente está muy bien llevada, está muy bien dirigida y el guión es absolutamente magnífico. Le voy a dar una oportunidad, porque además ya estamos viendo en los titulares estos que siempre destacan en los trailers de las películas, que a todo el mundo le gustó. Bueno, es que en esos titulares siempre hablan bien de la película, ¿te has dado cuenta? Y en Rotten Tomatoes tiene, por ejemplo, una media de más del 90%, ¿eh? O sea, es una película, ya digo, muy, muy digna de terror. Bueno, en la línea... también tiene guiños. No es adolescente, ¿no? Es un poco adolescente. Hay adolescentes, pero no es la típica de terror adolescente, ¿no? Y tiene guiños a otras películas del género clásico, como también La cabaña del bosque, ¿no? Ah, sí. Vamos a ver la 10ª, Medianoche en el jardín del bien y del mal. Una película que quizás no es estrictamente género de terror, porque realmente está basada en un hecho real. Clint Eastwood se basa en la novela homónima de John Berendt. Sí. John Berendt viaja en 1980 a Savannah, a Georgia, esa Venecia de Savannah, esa Venecia de Georgia, ese lugar con pantanos, con mucha agua, con crímenes, con personajes estrambóticos. Aquí conoce además a Lady Chablis, que es una drag queen que se interpreta a sí misma en la película. Ajá. Es decir, Lady Chablis, que murió hace poco... Como Antonio Resines, sí, que se siempre interpreta a sí misma. Es decir, todo el rato. John Bennett, cuando viaja, el escritor de la novela, conoce a Lady Chablis, que aparece en la película de Clint Eastwood. Bueno, es un asesinato de un nuevo rico, de un nuevo riche, que mata a un chico, a un poco camorrista, un poco macarra, porque tenían una relación homosexual. Ese es el punto de partida. Hay un juicio que parece que se amañó un poco y en la película nos narra la historia de este asesinato y el periodista que cubre que es John Cusack, que viaja hasta allí para cubrir una fiesta de un multimillonario y se encuentra con este asesinato. Pues nos vamos a quedar aquí, si te parece, porque el tiempo no da para más. Claro. Sé que habías traído más películas, además volví a aparecer John Cusack, que me gusta mucho, reivindico su figura, no sé por qué ya no le dan papeles. John Cusack, Sleepy Hollow, un clásico de mi adolescencia, El espinazo del diablo, que también hay cine español, Shutter Island, que es
una de mis películas favoritas. En fin, otro día, si te parece, claro, seguimos. Continuamos con este repaso por películas de terror o de ciencia ficción / inquietantes, que son muy recomendables. Gracias, Daniel, por haber venido a la explanada una semana más. Y nosotros, pues ya no tenemos más tiempo, nos despedimos hasta mañana, a ver si me enfocan los focos a mi persona. Me están enfocando a Daniel, ahora ya estoy. Mañana volveremos con más explanada, eso de las 7:30, ya sabéis que plantamos aquí nuestros sofás en Alacantí Televisión, así que espero que disfrutéis este día un poquito nublado, a ver si mañana ya empieza a salir el sol, que mañana volvemos a vernos.